Ok, pues hoy vamos a estar hablando de una etapa de la adolescencia que parece adolescencia, pero todavía no es. Es la preadolescencia y que sería la etapa previa y que esta etapa corresponde al momento en que ya se empieza a hacer como toda la secreción de hormonas y empieza el crecimiento acelerado y todo esto, que se llama prepubertad, todavía no hay la maduración sexual gonadal, y que la etapa que es el correlativo a nivel psíquico, formación de identidad, sería preadolescencia, prepubertad, preadolescencia. Y vamos a ver cuáles son las características de esta etapa y qué es lo que vamos a vivir pues con nuestros chamacos en estos días. Hablaremos entonces de cuáles son los objetivos de esta etapa, cuáles son las características en particular. Sus hijas están transitando entre ambas etapas, ¿no? Y está caracterizada por ansiedad y conductas regresivas o infantilizadas. Vamos a hablar de eso y vamos a entender por qué. Y es porque van a aparecer todos estos cambios que van haciendo que se degrade todo el control que tenía yo de mi vida y de mi realidad y todo lo que necesito hacer para no partirme en mil pedazos. Entonces, esos serían los intentos por mantener la integridad psíquica. Y vamos a ver que no es lo mismo ser XX que XY. Los sexos biológicos van a tener reacciones diferentes porque tiene que ver con toda una construcción de identidad basada en vivir en un cuerpo sexuado. Y dijéramos que una de las cosas que vamos a ver como central es que si habíamos hablado de renuncias la semana anterior en la que estuvimos, la clase anterior en la que estuvimos viendo el tema de cómo se construía el yo quiero, yo soy, yo quiero, yo renuncio, y que ese edificio psíquico se desmoronaba todo. Aquí vamos a empezar por sí tener que hacer grandes renuncias y vamos a ver cuáles son esas grandes renuncias a las que nos vamos a ver enfrentados. Esta etapa está caracterizada, y se va a oír muy fuerte, por la renuncia definitiva a la madre arcaica. ¿Qué es eso, María? La madre arcaica es esa mamá que podría ser la Pachamama, que podría ser este ser omnipotente que me acoge, es la madre divina, la madre omnipotente, es la diosa que todo lo puede, y que en este momento, en la preadolescencia, tengo que renunciar a que me siga acogiendo y conteniendo. Y tengo que renunciar definitivamente a parecerme a ella y a todas las cosas que pudieran estar asociadas. ¿Qué significa esto? Que todo esto de poder llegar y sentir que alguien me abraza, alguien solía decirme en sesión que le gustaba a su pareja porque ella podía ser rodeada o acogida o cabía en el abrazo de su pareja, que tiene que ver con representaciones fantaseadas de esta madre arcaica. La madre arcaica no es la persona como tal, sino es la representación. Es lo que a mí me representa esta mamá nutricia, todopoderosa, omnipotente, que me lo resuelve todo. Y entonces esta etapa tiene como objetivo renunciar a esa madre arcaica. Ahora, para poder renunciar a esa madre arcaica, pues sí me tengo que ir regresando a tratar de encontrar el sustituto. Y por eso vamos a regresar a la etapa en la que yo podría encontrar una posibilidad. Y entonces, bueno, si volvemos a nuestros esquemitas que les ponía yo, es a mí me falta algo, pero llega algo que huele bien, sabe bien, me quita el calambre en la pancita. De pronto me doy cuenta que estoy controlada por eso y después me doy cuenta de que somos dos entidades diferentes y esas dos entidades diferentes, aquí me está faltando una parte del esquema. Esas dos entidades diferentes me le tengo que quedar pegado porque no estamos contenidos uno en el otro, sino me le cuelgo porque si no me voy a morir. Y esa sería como la etapa oral. ¿Por qué necesitaría renunciar y encontrar ahora mis propios objetos ideales? Porque si yo me regreso a que me abracen o me pongan en un gran útero
para contenerme y que no me pase nada que quisiera yo que así sucediera, entonces me van a quitar la posibilidad de transitar por mi vida. Cuando hablamos de amenaza de castración, me quitan la posibilidad de que yo sea. Por lo tanto, necesito alejarme porque se convertiría en una amenaza para mi tránsito. Entonces necesito eliminar a mi mamá y su representación para poder liberarme de la fantasía de querer regresar a ese gran vientre materno. ¿Sí? Y ese es el objetivo de esta etapa. ¿Cómo suena? Agresivo, horrible. Oye, y una pregunta. Aquí es la renuncia definitiva a la madre. ¿Madre, padre o es madre nada más? Madre. ¿Nada más madre? ¿Sí? La representación de la madre arcaica es una representación de la propia mamá omnipotente y estaría representado por las diosas de la fertilidad, está representado por las grandes diosas omnipotentes. Yo he hablado de la Pachamama, que es incluso el planeta, ¿no? Sí. El origen, y es la renuncia a esa madre que me acoge, me contiene, me provee Uh-huh. y se hace cargo. Y la imagen papá, ¿en qué momento? O sea, ¿con papá nada? Dios, nada. Deja de estar en el escenario. ¿Y por qué deja de estar en el escenario? Porque lo más importante en mi vida, desde donde yo arranqué y me dio confianza y sostén, Mamá. O sea, papá no juega aquí ningún papel. ninguno. Ok. Vamos a ver en las siguientes etapas, pero en este momento está Sí. enfocado directamente a mamá. Sí, sí, totalmente. Y entonces, aquí está este niñito que está sintiéndose muy mal y se acerca a la madre. Se le acerca muchísimo para después alejarse y ya no regresar. Esto es una animación que hicimos desde Arqué, donde este es el niño y esta es la mamá omnipotente, completa, absoluta, total. Y yo, como prepuber, preadolescente, está la angustia que me supone estarme desconfigurando, que necesito acercarme a que me vuelva a construir, que me ponga en su útero y me vuelva a hacer, porque estoy dejando de ser, porque mi cuerpo se está desarticulando. Y entonces, con toda esa ansiedad, que estoy todo como vacío, me le acerco a mamá para tratar como de recuperar mi integridad. Pero acercarme a mamá no me está devolviendo la integridad y sí me hace correr el riesgo de perder mi vida. ¿Por qué perder mi vida? Porque si me quedo ahí, entonces seré como el cangurito en la bolsa de mi mamá, que nunca salió a tener contacto con el mundo. Entonces, esto necesariamente va a pasar. ¿Y qué características vamos a estar viendo en términos generales? Vamos a estar observando, bueno, ya habíamos hablado de que iniciaba toda esta montón de hormonas que me da sensaciones nunca antes vividas y que todo esto pues me desconcierta. Pues es que yo nunca había sentido todo esto y ahora estoy sintiendo cosas muy raras y además mi cuerpo, que está creciendo desordenadamente, no me está respondiendo. En esta búsqueda de tratar de reconstruir el cuerpo, va a iniciar esta compulsión por comer, lo hablábamos en la sesión pasada, cosas que sean de fácil deglución. Y lo que vamos a ver es, no se están poniendo gorditos, que eso es una complexión endomórfica, porque tragan de todo, sino porque muy sabiamente hubieran dicho las abuelitas, está preparándose para estirarse. Y entonces esto tiene dos connotaciones. Que coman tanto es para tener los nutrientes que van a construir este cuerpo en crecimiento y a la vez poder
llevar al chico a sentir que está regresionado a las primeras etapas de su vida, donde tomaba leche y papilla. Y entonces es el clásico que, esto lo he visto más con los varones, el clásico que llegan de la escuela o llegan de donde vengan, abren el refrigerador, toman el litro de leche, que era para toda la familia, pero que esté bien frío, por favor. Y ni siquiera tienen la cortesía de ir por un vaso. Abren el Tetra Pak y se lo empinan. ¿Por qué? Porque hay como toda esta vuelta a estos momentos de los inicios de la vida donde necesito hacerme amigo con mi cuerpo, reconocer mi cuerpo y darle a mi cuerpo todo este sentido en el cual yo voy a vivir. Es volver a tener el yo soy desde un cuerpo, porque inició con los límites de mi cuerpo. Y como se están barriendo todos los límites de mi cuerpo y se están desconfigurando todos los aparatos y sistemas, necesito regresar a donde empecé. Es cuando a lo mejor estamos haciendo una labor de tejido y se te fue un punto. ¿Cómo lo vas a regresar? Pues tienes que destejer todo. Cuando encuentras el punto, aunque haya sido al inicio, vas a volver a tejer. Entonces necesito regresar hasta el lugar en el que todo empezó para volver a recorrer el camino. Ya lo recorrí una vez y me voy a regresar a volverlo a recorrer, pero ahora desde este nuevo cuerpo, y vamos a ver que tragan de verdad de todo, de forma desordenada. Esta foto me gustó porque parecen trogloditas. O sea, es una cosa tras otra. Los vamos a ver como ingiriendo todo tipo de cosas, pero sobre todo que sean cosas de fácil deglución. Y en esta etapa se corre el riesgo por todo lo que se maneja ahora en el mass media y en todos lados, como todos vamos a ser chovis a esta edad, todos, porque sabiamente, insisto, decían las abuelitas, es que ya se va a estirar, ¿no? Entonces no, va a ser un gordo. Y los llevan al nutriólogo y empiezan las dietas y empieza aquí la gordofobia. Cuando tú puedes acompañar a tu hijo y decirle, es que tu cuerpo está haciendo la reserva para el estirón, le vas a bajar en mucho la ansiedad, porque pues estamos agregando la ansiedad social, ¿no? Esta foto me pareció muy linda porque si lo ven es un chavito que su nariz es más grande que el resto de su cara. O sea, está desproporcionado. Este es el tipo de cosas que vamos a ver en la preadolescencia, este crecimiento que es un crecimiento desorganizado. Y entonces los vamos a ver regresar a estas primeras etapas donde están caracterizadas por no saber cuáles son los límites de mi cuerpo, por querer hacer que el otro se haga cargo de mis cosas, por llorar por todo, por no tener el lenguaje para poder comunicar lo que siento, porque un bebé recién nacido no habla. Entonces hay una gran pérdida de lenguaje y es muy frustrante para ellos también no poder comunicar de manera eficiente porque no encuentran las palabras. Y los vamos a ver teniendo como esta aparente imposibilidad de hacerse cargo de ellos. Y entonces va a empezar a haber mucha angustia porque lo que se vive es, si yo ya lo había hecho, ¿en qué momento lo perdí? Y entonces las dos fuerzas fundamentales, que es la de perpetuación de la vida y la trascendencia, y la de protección de la vida, en lugar de que una acompañe a la otra, como ya lo habíamos visto en la etapa de la primaria, ahora vamos a ver que por un lado se ponen a pensar o soñar, y por otro lado, o sea, no pueden llevar a cabo el objetivo de hacer porque necesito que la otra, que es la que me permite poder terminar las cosas, estuviera ahí, pero no se puede, están desmezcladas. Y entonces la que se trata de ejecutar para eliminar las amenazas va a estar dispersa a donde caiga. Y entonces a veces cae en un portazo, a veces cae en una mala cara, a veces va a caer en
no te contesto o te contesto mal, o a veces va a caer en un aventar las cosas, o a veces va a caer en una conducta agresiva. ¿Por qué? Porque están separadas, no van una de la mano de la otra. Puedo estar creando, pero no ejecuto, porque no están juntas. ¿Ustedes creen que esto tenga repercusión en la escuela? Sí. Y entonces, oye, María, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos ahí silvestres? No, no se preocupen, ahorita les digo. Claramente vivimos en caos y lo que vamos a estar es viendo agresión todo el tiempo. Y esa agresión, esos berrinchitos, esos llantos de cólico, no tienen cólico, porque pues, pero como el cólico del bebé, que no sabes de dónde viene ni cuándo se acaba, ese tipo de actitudes que nos frustran y nos desesperan las vamos a estar viviendo. Y además pensamos que nosotros nos equivocamos y que nosotros hicimos mal nuestro trabajo. Y que además ahora tenemos unos peladitos en la casa. Entonces, todo esto que vamos a estar viendo son cosas que nos van a alterar más todavía. Si ahora empiezo a entender que las cosas, al no estar conectadas, no les permite llegar, ¿cuál sería nuestra actitud como papás? Ayudarles verbalizándoles lo que les está pasando. A ver, si no tiene palabras, pues yo se las digo. ¿Qué tipo de palabras? Pues te sientes frustrado por tal y tal. O, uy, qué frustración, ¿verdad? Pero ven, vamos a ver cómo lo hacemos. En lugar de decir, ¿cómo es posible que no reacciones? ¿Cómo es posible? ¿En dónde te me descompusiste? Es, a ver, no tiene cabeza. Confrontarlo y humillarlo tampoco va a servir. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Un poco poder aligerar la carga en la medida en que nosotros los podemos invitar sin hacerlos sentir menos y sin hacerlos sentir inútiles a que puedan transitar. No quiere decir que las dos fuerzas van a estar todo el tiempo así, pero las vamos a ver mucho del tiempo. Claro, como ya estuvieron juntas, las podemos juntar, pero les tenemos que acompañar en eso. Ay, vamos a sacar la ropa del closet que ya no te queda porque estás creciendo padrísimo. Ay, no, hoy no. Bueno, sí tienes razón, ¿no? Porque qué flojera. ¿Y por qué qué flojera? Porque ahí está la muestra de que yo ya no soy quien era. O sea, ¿sí? Bueno, si tienen algo en particular que les pase y que quieran que comentemos, creo que sus hijas ya pasaron por aquí. Creo que están entrando a la siguiente. Pero esto seguro ya les pasó. Entonces, si necesitan alguna cosa como que puntualicemos en algo para poder darles un ejemplo de cómo se podría abordar, me avisan, ¿eh? ¿Qué es lo que va a suceder en esta etapa también como característica? No van a poder atender a las cosas como las cosas son. Eso se llama alteración del principio de realidad. Y la alteración del principio de realidad es que si yo sigo viendo el mundo con los ojos que lo he mirado siempre, tendría que seguir siendo quien siempre fui. Y como ya no soy quien era, ya no la puedo ver igual. Y necesito hacer una reconfiguración de mis opiniones y paradigmas con respecto a lo que mi vida y la vida es. Ahora, esta alteración del principio de realidad está basada también en el crecimiento acelerado y desorganizado. También se va a alterar el tamaño de las órbitas oculares. Entonces, literalmente en esta etapa no vemos bien. Vivimos desenfocados. Nuestros ojos no enfocan. Y es cuando mucha gente dice, necesita lentes. Necesita lentes para esa etapa, para después ya no. Si no había un antecedente de miopía, hipermetropía o algún tipo de estas cosas, en este momento no va a haber nada. Pero fíjense que sabía la naturaleza, no ven para afuera porque necesitan ver para adentro. Así como son gorditos porque van a crecer, ¿no?
Y paulatinamente, pues mi mano no es lo que era. Las cosas que yo hacía no me salen. De ahí que por eso es por lo que sugerimos que puedan hacer algo de ejercicio, porque les empieza a dar la medida del cuerpo. O sea, yo antes a lo mejor le pegaba hacia la pelota y le daba en su lugar. Y a lo mejor ahora, si le quiero dar aquí, la echo para abajo. Me tengo que esperar porque mi brazo fue más largo. Perdón. Y dejo de sentirme en mi cuerpo. En el curso de peso siempre decíamos que pudieras como preguntarte qué se te antoja y que pudieras tener esta reconexión con tu cuerpo. Bueno, aquí se pierde. ¿Por qué? Porque está cambiando el vehículo y necesitan conocer el nuevo en sus dimensiones. Esta figura, que es una figura prehistórica, es de estas esculturas que se han encontrado en estos asentamientos prehistóricos, la quise poner aquí porque es una figura deforme. Así se ven ellos. Y tú le dices, es que estás preciosa, mi amor. No es cierto, ve nada más cómo me quedó. Aquí se para el pelo, ¿no? Y entonces, dado que el yo es esta parte que podía descubrir el adentro, ir hacia afuera, conseguir aquello que se necesita y podérmelo proporcionar hacia una meta de gratificación, ahora ya no encuentra. Porque en este desorden de adentro no sé qué quiero, pero además no entiendo la realidad de afuera. Entonces allá afuera tampoco encuentro. Y entonces es cuando empiezan a aparecer estas famosísimas frases de las mamás, ¿no? Mamá, no encuentro tal cosa. Ahí está, ahí te lo dejé. Es que no lo veo. ¿Qué te hago si lo encuentro? Y lo tenía en la nariz, pero no lo vio. Claro que no lo vio. ¿Por qué? Porque parece de verdad que viven en la dimensión desconocida. Y eso además los llena de angustia. Se miran en el espejo y quién sabe qué cosa está allá. La ropa me queda, pero no me queda. Mi cuerpo responde, pero no responde. Se hacen muy flexibles las articulaciones. Todo lo que es el tejido cartilaginoso de las articulaciones para ir permitiendo pues también que se vaya estirando el hueso. Y entonces se vuelven muy torpes, se tropiezan con todo, tienen manos de mantequilla, no solamente porque además tienen los dedos más largos. Entonces, cuando yo les cuento esta pesadilla, porque parece una pesadilla, que ustedes ya vivieron y que ya todos vivimos, pero nos hemos olvidado, pues entonces uno empieza a decir, no, bueno, pobres, pero de todos modos, tengo ganas de mandarlos a un internado y no verlos hasta que regresen casados y con hijos. Me quisiera saltar esta etapa, ¿no? El juicio crítico es inexistente. Y el juicio crítico es esta capacidad para evaluar y poder definir o determinar algo, se acabó. ¿Por qué? Porque de entrada las cosas no son como las creí. Y estoy más ocupado tratando de encontrar mi cuerpo que intentando ser un erudito en algo. Hay casos muy particulares, sí me tocó en alguna ocasión alguien en análisis, un chico que inició su maduración gonadal muy temprano, ya tenía bigote en quinto de primaria a los 10 años. Entonces el pobre cuando llegó conmigo a los 12, pues era ya un larguirucho. Y a él lo que le gustaba venir a hablar en sesión era de Maquiavelo. O sea, fue un chavo que fue encontrando su nicho en saber mucho de lo que los otros no sabían, porque la angustia lo tenía vuelto loco. Entonces, cada quien va tomando su modelito, pero esos no son los más comunes. En general, los más comunes no pueden pensar. Por supuesto, está todo alterado. Oye, ¿por qué no te enfocas a hacer tus cosas? No lo pidan. A ver, sí lo pueden pedir,
pero no esperen que se cumpla a la perfección. Aquí voy a compartir una anécdota personal. Estando en esta etapa, mi mamá me decía que parecía yo víbora. Y yo, ¿por qué? Porque por donde vas pasando vas dejando cachos de piel. Vas dejando la mochila, el suéter, la lonchera, los tenis. Y puedo seguir tu rastro como si fueras víbora cambiando de piel. Y no me lo decía simpáticamente, ¿eh? O sea, me parecía como muy desagradable que me quisiera comparar con una víbora que se despelleja, además, ¿no? Guácala, ¿no? Pero bueno. Entonces, pero esos son el tipo de cosas que vamos a ver, porque no hay concentración. Y no hay concentración porque prevalece un neurotransmisor que nos lleva a no poder enfocar y atender, porque tengo que tener la fuerza para atender una amenaza. ¿Sí? Entonces, esa es en parte la razón. Por supuesto, no pueden planear y anticipar, empiezan a entrar en la relatividad del tiempo y va a haber algo que se llama irrupción del proceso primario. El proceso secundario es poder pensar, tener pensamientos en palabras. El proceso primario son imágenes y entonces no pueden pensar en palabras, están todo el tiempo con esta parte de la ensoñación y con esta parte de que todos sean imágenes distorsionadas de la realidad en un intento de tratar de volver a tener un sentido de realidad. Y esta irrupción del proceso primario, pues están en los animes y están como en muchas cosas de esas que los vamos a ver que prevalecen, no se los tenemos que dejar, ¿eh? Desde luego, pues no tienen capacidad para comunicar lo que acabo de mencionar, porque ya no pienso. Y si no pienso, ¿cómo pensamos? ¿Pensamos en palabras? ¿Los seres humanos pensamos en palabras? ¿Ustedes cómo piensan? ¿Piensan en imágenes o piensan en palabras? Yo pienso en imágenes. ¿No? No, todos pensamos en palabras. Si no, no me hubieras Ah, podido... como adulto, claro, claro, claro. Pero en este momento no pueden pensar en palabras porque están regresionados. Y entonces traen nada más como imágenes que mal comunican y eso los frustra porque los aleja más. Y tú te desesperas porque le dices, ¿cómo te fue? Oye, mi amor, ¿cómo te fue? Te estoy hablando. Ah, ah, ajá, sí. Oye, ¿qué quieres de comer? Oye, te hice unas albóndigas. ¡Ay, qué rico! ¿Sí? Pero, ¿sabes qué? Es imposible hablar con ellos, ¿no? Como tú dices, ¿cómo te fue? Bien, todo es bien y del bien no sale, ¿no? No te platican más allá de nada. ¿Esto? Bien. Ah, sí, o sea, literal. ¿Qué vas a hacer? Nada. Sí, así es. Entonces, ¿y qué pasa contigo como papá? Que dices, me perdió la confianza. ¿Cómo voy a saber cómo ayudarle? No quiere saber nada de mí, no le interesa tampoco mi vida, no le interesa tener una interacción y una relación. Oye, aparte, ¿sabes qué? A mí me frustra, se me ha hecho complicado. Ahora con los teléfonos, con los chats, ya no te enteras de lo que hacen, con quién hablan. Se han vuelto tan cerrados que tratas de ver y es mi privacidad. Sofía me sale mucho con eso, es mi privacidad. Y es que no te lo quiero enseñar. Y es muy complicada esa parte, porque le digo, bueno, por lo menos antes de mi época, mamá sabía quién te hablaba por teléfono, escuchaban que hablabas. Ahora es imposible. Digo, no sé a Irene si le pasa lo mismo, pero a mí sí, y los dos están chateando, están en lo suyo y no sabes. Sí, y es una parte complicada donde tenemos que ayudarles a que puedan construir criterios del uso de estos aparatos, fundamentalmente para preservar su integridad, pero con mucho gusto, si quieren, ahora que terminamos el curso de adolescencia, podemos ir pensando en generar un grupo de cómo se desarrollan criterios sobre las diferentes temáticas que pueden tener los chavos, desde los niños, y que además también a nosotros nos sirve porque muchas veces no tenemos un criterio propio como adultos
con respecto a muchas de las cosas que ni siquiera sabemos cómo existen, dónde existen y cómo poderlas abordar. O sea, no tenemos un criterio con respecto, es o bueno o es malo o es inocuo, ¿no? Y probablemente no siempre tenemos como mucha razón. Ahora, siempre hemos tenido esta situación de la secrecía o privacidad que manejan los chicos en la adolescencia y tiene que ver con los diarios y tiene que ver con las cartitas que nos escribíamos con los amigos y las amigas. Y lo de menos eran las llamadas telefónicas, donde estaba realmente era en todas estas cosas donde nos podíamos ir como volcando en un intento de tratar de espejearnos o autoespejearnos y poder tener este lugar que nos es íntimo y privado, no porque sea algo que tenemos que ocultar, sino porque nos morimos de vergüenza de que el otro se entere de todo lo mal que estamos. Esos querido diario Sí. eran algo fuerte, ¿sí? Entonces, dentro de las características vamos a ver que no pueden comunicar porque no tienen las palabras en esta edad en particular. Y eso nos frustra mucho como papás, pues porque sentimos que hemos perdido toda comunicación con nuestros chavos y que eso los puede llevar al desfiladero, donde van a tener cualquier cantidad de zozobras y amenazas y nosotros no estaremos ahí porque no nos hemos enterado. Cuando también estamos dudando de lo que hicimos en etapas previas, ¿no? Los vamos a ver como que se quieren sentir muy grandes y como que empiezan en esta actitud evaluatoria de todas las figuras que fueron figuras admiradas. Aquí va a empezar este proceso de desacreditar a, sobre todo, entre más cercanía hay, más agresivos se ponen. Y empiezan a decir, pues yo tengo todo lo que me hace falta y todo lo que es necesario para hacerme cargo de mí. Y este pensamiento de grandiosidad y omnipotencia, mucho con imágenes, viene de la parte de tratar de compensar el miedo, la profunda vulnerabilidad en la que me veo. Entonces hago una transformación en lo contrario, hago una formación reactiva y a mayor vulnerabilidad, más me las doy con mi grupo de pares, con mis papás, y entonces yo acá soy mucho, los populares de la escuela. Cualquier cosa los va a alterar, entonces los vamos a ver con una súper sobrereacción a estímulos. Si pasa algo muy triste, lloran desconsoladamente. Si pasa algo chistoso, se van a reír así a carcajadas. Si pasa algo que los altere o los enoje, bueno, van a hacer unas explosiones y unos berrinches que los vemos como sobrereacción y decimos, ¿qué te pasa? No es para tanto, pero para ellos sí es para tanto porque están viviendo en este pequeño lugar, insisto, como cuando eran bebés, donde no tienen control sobre la vida, luego entonces cualquier cosa podría ponerlos en riesgo de muerte inminente. No hay forma que los veamos que se tranquilicen y dejan de confiar en el modelo de lo que en la vida hay. La propuesta social me hace sentirme cada vez peor y no me siento a salvo en el grupo social, en la sociedad en general. Y entonces va a iniciar el tener que buscar el grupo, que es mi grupo de pares, donde sí nos entendemos y sí nos comprendemos. ¿Y para qué quiero el grupo social? Uno, porque como yo no soy tan acá, pues lo que necesito es que entre todos le pongamos el alto a todas estas situaciones extrañas que suceden en esta sociedad que funciona muy mal, ¿no? Entonces, en este liderazgo compartido también puedo compartir la culpa. Y entonces, aquí todos somos solidarios y ¿quién aventó la piedra? Nadie o todos, ¿no? Hazle como quieras. Pero además, pues para no tener la responsabilidad de las cosas que hice mal y entonces entre todos, ¿no? Todos y todos. Ahora, también este grupo social al que estoy empezando a entrar o buscar este grupo
me permite poder salir de mi familia de origen. Y salir de esta familia de origen, lo que me va a permitir, si ya lo había empezado a hacer en la primaria, aquí lo que me va a permitir es no querer quedarme para siempre en el clan, sin ir al clan de al lado. Entonces ahora ya no solamente es un asunto de inserción cultural y de poder desarrollar pertenencia al grupo y poder hacer un ejercicio del juicio social. Fundamentalmente aquí para lo que quiero el grupo es para no estar con mi familia. De ahí que son las salidas al centro comercial, ¿no? Es que vamos a ir al centro comercial. ¿Y qué van a hacer? Pues van a dar vueltas, ¿no? Y esto les permite como que empezar a dejar de sentirse tan mal, porque el otro, yo no lo veo tan fastidiado, y entonces me sirve como espejo, porque el otro me dice que yo no estoy fastidiado. Yo me siento súper fastidiado, pero el otro no se ve tan mal. Y el otro me dice que yo no estoy fastidiado, y eso es fomentar la autoestima desde un narcisismo auténtico. ¿Por qué? Porque me miro en el reflejo del otro, como Narciso en el estanque. Estar en este grupo, que normalmente son del mismo sexo, le permite también ver cómo los otros que pertenecen a este mismo base biológica funcionan en el mundo, porque yo ya no tengo ni idea. No me doy cuenta que todos los otros tampoco tienen ni idea, pero como yo creo que los otros sí tienen ni idea, y esto sucede en todas las cabezas, es como aquello de, estos eran 4 gatos, cada gato en su rincón, cada gato bebe 3 gatos, adivina cuántos son. O sea, ellos están viendo a los otros gatos. Y entonces, pues a los otros los ven muy bien, ¿no? No se ven a sí mismos. Y van a ensayar nuevas normas que son consistentes con lo que ellos opinan que debería ser la nueva normativa social, que aplicará para ese microcosmos, pero que definitivamente pues después se darán cuenta que eso no funciona, ¿no? Va a haber una diferencia importante, y aquí se me desacomodó que cayera, pero bueno, entró como diapositiva de acetato. Vamos a ver una diferencia importante entre los hombres y las mujeres. ¿Qué va a pasar con los hombres? Los hombres se van a reunir en estos grupos que son como pandilla, y generalmente van a estar viviendo en el exterior, teniendo mucha acción en el afuera, donde en este momento la renuncia que tienen que hacer a la madre arcaica es renunciar a la diosa. Se enfurecen con la diosa porque se dan cuenta que la diosa tiene inscrito en su propio cuerpo el secreto de la vida. La vida surge del cuerpo de la diosa a través de la gestación. Y entonces esta malvada no me dio un cuerpo que pueda gestar. La tacho de mi lista de best friends. No la quiero en mi vida, porque no me dio un cuerpo que pueda gestar. Cuando habíamos pasado por el Edipo, allá entre los 3 y los 5 años, la niña había dicho: yo no tengo la posibilidad de ser el verdadero poseedor del poder, porque el verdadero poseedor del poder, que es un diosecito, es mi papá. Bueno, mi papá es un dios, los varones son diosecitos, las niñas no seremos diosecitas ni podemos resolver el calambre en la pancita. Y empezamos muy temprano con el reconocimiento de que no somos totales. Los niños siguen buscando su totalidad y siguen caminando diciendo: es cuestión de tiempo y nada más, y de madurez, y cuando yo sea grande, entonces pues voy a ser el Dios omnipotente total. En este momento es como si les cae el 20 de: mi papá no es total porque no puede gestar vida. Y es en este momento, es hasta este momento, donde a los varones les cae el 20 de que sí tienen calambre en la pancita. Y por eso se vuelven la antítesis de todo lo que hubiéramos esperado o de todo lo que construimos a lo largo de la vida. Y aunque hombres y mujeres se convierten en neandertales, los hombres peor. Y ante todo este tipo de cosas, de quererse deshacer de todo lo que les está molestando, estorbando, y lo que hubieran querido, pero que ya no es, los vamos a ver que van a tener en su regresión, primero la oralidad, después los vamos a ver que tienen una ida y vuelta,
a la etapa anal. Y entonces lo que vamos a escuchar, el lenguaje más utilizado por varones. Bueno, aquí hay una imagen del... Yo me sentía un diosecito y de pronto me doy cuenta que mi mamá es quien provee la vida, luego entonces no soy nada. ¿Sí? No. Me diluyo. Qué fortaleza ni qué nada. Y tengo que reconocer que no podré resolver el calambre en la pancita. Oye, ¿las niñas también piensan eso? Ahorita vamos a ver. Y entonces en el club de Toby es, no me quiero regresar a que mi mamá me cuide, porque es una mentirosa, porque no me dio el poder de la vida en mi cuerpo, porque sí tengo ganas de regresar a que me acoja y me apapache, pero la verdad es que no es confiable y la verdad es que lo que va a querer es que me quede como para siempre a su servicio. Hombres y mujeres padecemos esta angustia de reengolfamiento, que es querer regresar al útero materno para volvernos a construir. Pero en el caso de los hombres, la angustia va a permanecer a lo largo del tiempo. Por eso es por lo que en las relaciones de pareja, cuando la mujer va mucho detrás de ellos se alejan más, porque esta me va a tragar. Y sucede desde esta etapa. Pero me puedo acercar y alejar cuando yo quiera. Entonces yo conquisto y soy cercano, pero necesito mantener a veces mi distancia. Y en el momento en el que la otra me anda persiguiendo, me alejo porque por esta angustia de que me vaya a tragar. Y en este momento que están tan enojados con la madre arcaica, con la mamá y la madre arcaica, entonces todo lo femenino, por eso se convierten en antítesis, todo lo femenino hay que rechazarlo. Y entonces se van a volver, bueno, van a regresar al grupo, pero bueno, esto ya lo habíamos hablado porque me voy a poder reflejar con los demás, al grupo de iguales, donde voy a hacer una pandilla, donde voy a hacer cochinadas, tonterías, voy a hablar con groserías y voy a empezar a tener esta actitud dentro del grupo donde mi fortaleza está en que yo me puedo deshacer de las cosas. Y, ay, es que las mujeres son muy así, son muy finitas y ay, 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 ay. No, nosotros somos trogloditas, ¿no? De esta regresión a la etapa anal, entonces todos son palabras que están asociadas a todo tipo de excreciones del cuerpo que pueden ser, ahora sí que flatulencias arrojadas, ¿no? Y una de las cosas que he visto que a lo largo de los años sigue siendo algo que siguen haciendo los escuincles, los varones, es jugar a ver quién tiene la flatulencia arrojada que más se incendia. Y entonces comen algo que les infle la pancita, ¿no? Y entonces ahí están los otros amigos con el encendedor listo. Ahí va, ahí va, ahí va. Y a ver qué tanto gas tiene, ¿no? Ha habido alguno que otro accidente, pero de todos modos lo siguen haciendo. Otra de las cosas, y esto le sucedió a un colega psicoanalista, uno de sus analizados, un jovencito de este estilo, o en esta etapa, en el verano se reunió con sus amigos en la colonia del Valle precisamente, y entonces se dedicaron a recoger excremento de perro todo el día. Y una vez que ya tenían una suficiente cantidad de excremento de perro, se dedicaron a embarrar las manijas de los coches. Donde vas para abrir tu puerta, ahí ponían el excremento de perro. Y después se subieron al departamento de uno de ellos a asomarse a ver las caras de las personas cada vez que abrían su coche y se embarraban de excremento de perro. Esa fue, bueno, la aventura. Las niñas no harían eso, ¿no? Entonces va a ser en el afuera con una conducta muy anal, como en una forma de eliminación, todo lo que tenga que ver con eliminación, escupitajos, a ver quién orina más lejos, todo ese tipo de cosas es algo que
les permite a ellos tratar de encontrar valor en el hecho de tener el cuerpo que tienen y la fuerza que tienen. Y todo está relacionado porque con esta etapa anal, porque se trata de eliminar. ¿Qué quieren eliminar? Su deseo de ser mujeres. Por eso es tan importante conocer esto en esta etapa, porque la gente cree que porque se juntan entre personas del mismo sexo, se está fomentando una tendencia a la homosexualidad, cuando es exactamente al contrario. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a ser característico de los chavos? No se están quietos, de los varones. No se están quietos, son voraces peor que las niñas, y ya les había yo dicho que uno de los concursos predilectos de muchos de los escuincles es comerse una hamburguesa chica de McDonald's de un solo bocado, que les quepa la hamburguesa, ¿no? Son, ¡guau, bravo! ¿No? ¿Qué tiene que te la tragues entera? O sea, pero bueno, a nosotros no nos parece interesante como mujeres, ¿verdad? Pero a los hombres a lo mejor sí. Esto me encantó. Toda su actitud es cómo fastidiar al otro. Entonces esta paloma me encantó porque está leyendo, y así sería un adolescente del Club de Toby, un preadolescente. Es cómo cagarse en la gente de todas las formas posibles. Utilización del lenguaje obsceno. O sea, entre más cochinadas, porquerías, sandeces, groserías del tamaño que sea puedan decir, mejor. Y si tú le dices, ¿cómo dices eso? Exhibicionistas hasta la pared de enfrente. ¿Por qué? Porque necesitan dotar a su cuerpo de un sentido de sí sirve, ¿no? Y van a hacer cualquier cosa que les haga sentir que tener testosterona es lo más valioso sobre el planeta Tierra y el universo universal. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con las niñas? Las niñas, pues habíamos llegado a la conclusión de los 3 a los 5 años que siempre íbamos a tener que depender de alguien, porque el calambre en la pancita solamente se resolvía a través de aquel que era el objeto de admiración de mi mamá, que era el verdadero poseedor del poder. Y en este momento, igual que el chavito, descubrimos, o sea, si te enteras que somos diosas, o sea, si te enteras, o sea, he estado en el error los últimos años. No es cierto que yo tenía una falta, porque puedo hacer lo mismo que hacen los tipos, y ¿qué crees? Ellos no pueden hacer lo que yo hago. Y entonces es la etapa de las amazonas. O sea, somos verdaderamente superpoderosas, y somos superpoderosas en el sentido en el que ni los necesitamos, si acaso que hagan ahí su aportación de la semilla, pero no los necesito para nada. Y se vuelven hembristas, amazonas. Los hombres no sirven para nada, nada más estorban, son cerdos, disgusting, todo este tipo de cosas que podamos pensar, y además nos hacen burla y dicen que no nos quieren en sus vidas. Ay, sí, pobres, o sea, no los necesitamos, ¿no? Y entonces somos mujeres totales, o nos sentimos totales, y nos volvemos muy activas, pero no con esta inquietud motora de que se mueven por todos lados. No, o sea, nosotros estamos justo haciendo todas aquellas cosas para probar que efectivamente somos autosuficientes en el medio en el que nos pongan, y que no necesito nada, y que sí soy total, y que sí soy una diosa. Y la pobre tonta de mi mamá siempre ha necesitado algo. Y dado que mi cuerpo es el que encierra esta maravilla que me totaliza, porque soy la dueña de la vida y la muerte, entonces voy a tener mucha curiosidad por cómo es que sucede que yo sea una diosa que controla la vida y la muerte. Y aquí no me equivoqué con el signo que puse. Si es el signo de lo femenino,
y de lo masculino, porque somos mujeres hermafroditas. Hermafroditas en el sentido de que podemos hacer todo lo que hacen los hombres, pero los hombres no podrían hacer lo que hacemos las mujeres. Muy contrario al discurso feminista, ¿verdad? Porque el discurso feminista es, ahora necesito que los hombres le den valor a lo que yo hago. No, no, no. En este momento de la vida nadie lo tiene que valorar. O sea, güey, somos diosas. Sheena la princesa guerrera, para quien haya visto la serie. ¿Cómo vamos a ver estas amazonas? ¿Cómo va a ser? Van a estar en todo este sentido de reunirse en torno a la mística de la vida y de la muerte, de la mística que puede incluir cosas como de hechicería, brujería, tarot, nos echamos las cartas, la bola mágica, o sea, todo lo que tuviera que ver con este asunto de estas magias que son netamente femeninas. Y el grupo, nos vamos a reunir, pero el grupo se va a convertir en un grupo cerrado. Aunque podemos ir hacia afuera y podemos hasta competir con los hombres y hacerlos caer en ridículo, en realidad el secreto lo mantenemos entre nosotras y hacemos grupos a los que no incluimos a los demás. Claramente no incluimos a los papás, ¿no? Y en el grupo se guarda el secreto. Entonces pertenecemos a la fraternidad o somos las del aquelarre o somos estas que somos el conjunto de poseedoras, diosas poseedoras de alfa y omega de la vida. Y se desprecia lo que es femenino. Femenino en el sentido de, hay que arregladita, hay que... No, espérate. Ni me vengas a decir, ¿no? Que se va a combinar entre que no se bañan, que eso ya lo habíamos dicho, entre que se van a vestir con ropa guanga para que no se les note el cuerpo, pero a la vez, en otra de las articulaciones de este momento en las mujeres es, entre nosotras sí nos entendemos, nosotras sabemos de qué se trata y nadie nos puede venir a corregir la plana porque las diosas somos nosotras. Y mi mamá, que se sentía la diosa arcaica, es una pobre tonta porque nunca ha hecho uso de todo su poder. ¿Sí? Y aquí todavía no han caído los ídolos, aquí nada más ha caído la diosa arcaica. Y hay un profundo rechazo a los hombres, porque en el fondo, sí les tengo envidia. Los rechazo, ay no sirven para nada, pero en el fondo es, ay guau, son libres, ay guau, tienen permisos, ay guau, se pueden dar como el lujo de hacer cosas que yo no lo haría, ¿no? Entonces, por eso les tengo ahí un cierto matiz de envidia. Y bueno, ¿cómo cerramos esto? Se desorganiza el cuerpo, perdieron el cuerpo, no se bañan porque todo lo que su cuerpo produzca es algo que los constituye, aunque sea mugre. Y entonces quitarse la mugre es simbólicamente seguir tirando pedazos de mi cuerpo o pedazos de mí. Esto no implica que uno los deje sin bañarse, pero uno hace como que los deja que se bañen y si no se bañan bien, uno los mete a natación. Ahí sí, por eso la natación en esta época pudiera ser, si es que tu chamaco es mugroso, pudiera ser una obligación la natación. ¿Por qué? Y tú le dices, pues porque necesitas poder tener una actividad que te permita salvar tu vida. O sea, esto no está discusión, es que tú sepas nadar, te garantiza que tú salves tu vida. Y por debajo sabemos que el tipo de sustancias que usan en las albercas para poder mantenerlas desinfectadas y degradado todo material orgánico que pueda haber en las albercas, también lo degradará de sus pieles. Entonces, se mantienen limpiecitos porque están clorados.
ocultan su cuerpo porque no lo quieren ver y porque es deforme y porque están atravesando por una época en que nada les queda. No pueden hablar, pero sí hablan el mismo lenguaje del grupo. Y entonces, estas reuniones de niñas donde ustedes se recordarán muy probablemente en la secundaria, donde se reunían todas las niñas a platicar y no incluían hombres. Ya después a lo mejor los podrían haber incluido para jugar botella y eso, pero es en la siguiente etapa. En esta primera etapa es el círculo cerrado de mujeres hablando de lo que quieran, gusten y manden, pero fundamentalmente en torno a cómo ellas sí tienen el secreto de la vida en sus manos. ¿Sí? Y esperando tener el cuerpo que justamente les permita tener ese tipo de vida. Entonces también es cuando se va a hacer como muy, se puede convertir en una obsesión, la obsesión por el cuerpo y cómo queremos que el cuerpo luzca. Y se puede convertir en una obsesión el ejercicio o el ser fit. O sea, una cosa es hacer ejercicio para recuperar las dimensiones de mi cuerpo y pueda yo vivir en él. Y otra cosa es tener esta idea que el único cuerpo posible es el cuerpo que yo veo en las redes. Para hombres y mujeres, ¿eh? Y bueno, con esto